Bienvenido al video informativo de FinCEN, diseñado para ayudarle a detectar y combatir el lavado de dinero. FinCEN significa Financial Crimes Enforcement Network, Red contra los Delitos Financieros, una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este video le informa sobre las reglamentaciones federales en virtud de la Ley de Secreto Bancario, Bank Secrecy Act, BSA. Estas reglamentaciones pueden exigir que su empresa informe actividades financieras sospechosas. También aprenderá cómo reconocer las actividades sospechosas. Todos sabemos que, a menudo, el dinero es la razón que motiva la comisión de delitos. Debido a que el dinero también puede ser la prueba del delito, los delincuentes necesitan esconder dinero obtenido ilegalmente para usarlo sin temor a ser arrestados por los delitos cometidos. El proceso de ocultar o encubrir el origen del dinero obtenido ilegalmente, en un esfuerzo por hacer que dicho dinero parezca legítimo, se denomina lavado de dinero. Las personas que lavan dinero mueven el producto del delito, o dinero sucio, a través del sistema financiero mundial, en un esfuerzo por limpiar el dinero, de modo que parezca haber sido obtenido en forma legítima. El primer paso en el proceso del lavado de dinero consiste en la colocación del dinero en instituciones financieras tales como negocios de servicios de dinero, bancos, corredores de valores, casinos, etc. Una vez que los criminales colocan el dinero en las instituciones bancarias, el mismo pasa encubierto al sistema financiero a través de transacciones financieras tales como retiros bancarios, transferencias por cable y la compra de instrumentos monetarios. El último paso del lavado de dinero es la integración de tal dinero a la economía mediante la compra de artículos tales como botes, casas, automóviles y comercios. Y, al igual que los delitos que intenta ocultar, el lavado de dinero también es un delito. El lavado de dinero es un proceso que puede comprender diversas técnicas y estrategias. Pero el fin último es lavar el dinero a través de una serie de transacciones. Estas transacciones están diseñadas para ocultar los rastros documentados que conducen al delito original. ¿Cómo lavan el dinero los delincuentes? Analicemos el tema más detalladamente. Una de las formas más comunes que utilizan los delincuentes para colocar en el sistema financiero dinero sucio u obtenido ilegalmente es diseñar una transacción para evadir el requerimiento de información o registro de la Ley de Secreto Bancario. Esto se denomina estructuración. La estructuración es un delito federal y debe ser informado mediante la presentación de un informe de actividad sospechosa, Suspicious Activity Report, SAR, si el monto involucrado es $2,000 o más. Para comprender su obligación de ayudar a prevenir el lavado de dinero, será necesario analizar los requerimientos de información y registro de la ley BSA. Si su empresa brinda servicios de pago de cheques, transacciones con divisas o cambio de divisas, o emisión, venta o rescate de órdenes de pago, cheques de viajero o valores en depósito, y realiza transacciones que superen $1,000 con una misma persona en un mismo día, en cualquiera de estas actividades, su empresa es entonces un negocio de servicios de dinero, Money Service Business, MSB. Sin embargo, si su empresa efectúa transferencias de fondos, automáticamente se la considera un MSB. Los MSB son instituciones financieras en virtud de la Ley de Secreto Bancario. Ciertos MSB deben registrarse ante FinCEN. En virtud de la ley BSA, todos los MSB deben tener programas de cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. Además, los MSB deben informar ciertas transacciones a FinCEN y llevar determinados registros.
La ley BSA exige a los MSB que informen las transacciones en efectivo superiores a $10,000 a FinCEN mediante un informe de transacción en efectivo, Currency Transaction Report, CTR. Estas transacciones pueden ser de efectivo entrante o saliente por o en nombre de la misma persona en un mismo día. Los MSB deben conservar una copia del CTR durante 5 años a partir de la fecha de presentación del informe. Los MSB también deberán registrar las compras en efectivo de órdenes de pago y cheques de viajero de $3,000 a $10,000 inclusive. Esto significa compras en efectivo superiores a $2,999 e inferiores a $10,001. Los MSB deben también conservar estos registros durante 5 años. Los MSB deben registrar las transferencias de fondos enviadas y recibidas de $3,000 o más, independientemente del método de pago. Esto significa que no importa si el pago es en efectivo, cheque, tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de pago. El MSB debe guardar un registro de la transferencia. Los MSB deben conservar estos registros durante 5 años. Los MSB deben registrar las transacciones de cambio de divisas de más de $1,000 y deben conservar estos registros durante 5 años. Para combatir el lavado de dinero en forma efectiva, es importante que todos estemos alerta. Esto significa que debemos mantener los ojos y los oídos bien abiertos para detectar cualquier actividad que constituya una señal de advertencia. Ejemplos de señales de advertencia son: un cliente cambia lo que dijo o da información contradictoria cuando se le solicita que se identifique. Un cliente se niega a identificarse. Un cliente solicita varias transacciones exactamente por debajo de los límites de registro o información. 2 o más clientes trabajan juntos para evadir los requerimientos de información o registro de la ley BSA. Un cliente trata de convencerle de que no respete las reglas solo por esta vez o le ofrece un soborno. Un cliente hace varias transacciones en el mismo día en diferentes sucursales o locales de su empresa. Otros factores que deberían contribuir a su decisión de presentar o no un SAR incluyen: 1. El volumen, la frecuencia y la naturaleza de las transacciones. 2. Su experiencia con el cliente y otras personas relacionadas con la transacción, si corresponde. Y 3. La norma para dichas transacciones dentro de su línea de negocios y su área geográfica. Recuerde, un SAR no es una acusación. Un SAR no se da a conocer al público, pero sí es una forma de advertir a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley acerca de la posible existencia de una actividad ilegal. También es importante recordar que no se puede informar a los clientes si se presenta un SAR o cuándo se lo presenta. De hecho, es ilegal revelar la existencia de un SAR o la información que éste contiene a cualquier persona, salvo que sea a solicitud de FinCEN o de los organismos correspondientes de aplicación de la ley y reglamentaciones. Recuerde, los delincuentes estructuran transacciones para evadir los requerimientos de información y registro de la ley de secreto bancario. Cuando eso ocurre, se requiere a determinados MSB que presenten un informe de actividad sospechosa o SAR. Estos son los requerimientos de la ley de secreto bancario para la presentación de un SAR. Un SAR debe presentarse cuando el MSB sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar que la transacción o conjunto de transacciones es sospechosa y involucra $2,000 o más,
$5,000 o más si es identificada por los emisores al revisar registros de operaciones. Usted se preguntará cómo identificar una transacción sospechosa. Una transacción o conjunto de transacciones es sospechosa si cumple una de las siguientes condiciones. Involucra dinero obtenido en forma ilegal o fondos recibidos de una actividad ilegal o intenta ocultar o encubrir dinero obtenido ilegalmente. Está diseñada para evadir los requerimientos de la ley BSA a través de la estructuración u otro medio. Parece no tener ningún objeto de negocios o propósito lícito, y después de examinar todos los datos disponibles, el MSB no puede determinar una explicación razonable para esta transacción. Y, finalmente, la transacción es sospechosa si usa al MSB para facilitar actividades delictivas. Por favor, tenga en cuenta que un SAR no es una acusación. Un SAR no se da a conocer al público, pero sí es una forma de advertir a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley acerca de la posible existencia de una actividad ilegal. Veamos algunos ejemplos. Un cliente lleva $12,000 en efectivo a un MSB y desea comprar una orden de pago por $12,000. El empleado del MSB le informa que la ley de secreto bancario exige que el MSB verifique su identificación y presente un informe de transacción en efectivo, o CTR, ya que la transacción involucra un valor superior a $10,000 en efectivo, solicitada por la misma persona en el mismo día. El cliente dice que, en ese caso, comprará 2 órdenes de pago en efectivo por $6,000 cada una. El empleado del MSB sospecha que el cliente intenta estructurar su transacción para evadir los requisitos de información del CTR. Dado que la transacción involucra $2,000 o más, el empleado debe presentar un informe de actividad sospechosa. Es importante recordar que es contrario a la ley informar a un cliente si se presenta un SAR o cuándo se lo presenta. Recuerde, también existe un requerimiento de registro en virtud de la ley BSA para las compras de órdenes de pago en efectivo de entre $3,000 y $10,000 inclusive, y para transferencias de fondos de $3,000 o más. ¿Cómo podría un cliente intentar evadir cualquiera de estos requerimientos de registro en virtud de la ley BSA? Analicemos el tema. Una clienta ingresa en el MSB local para enviar 3 transferencias de fondos de $2,900 cada una al mismo destinatario. El empleado del MSB no percibe ninguna razón obvia por la cual la clienta deba llevar a cabo su transacción de este modo, ya que sería menos costoso enviar una transferencia de fondos por $8,700. A menos que, por supuesto, esta clienta esté intentando evadir el requerimiento de registro de transferencias de fondos de $3,000 o más. Cuando el empleado del MSB pregunta a la clienta por qué desea enviar 3 transferencias de fondos al mismo destinatario, cuando sería menos costoso enviar una transferencia de fondos, la clienta responde que esa es la forma en que desea hacerlo. El MSB debe presentar un SAR porque sospecha que la clienta está estructurando la transacción. La respuesta de la clienta no fue una explicación razonable de la forma inusual de llevar a cabo la transacción y la transacción de la clienta involucraba $2,000 o más. A continuación veremos otro ejemplo de estructuración. Una mañana, un cliente envía una transferencia de fondos por $2,000 a XYZ Manufacturing Company. Una hora más tarde, otro cliente envía otra transferencia de fondos, también por $2,000, a XYZ Manufacturing Company. 2 horas más tarde, un tercer cliente envía una transferencia de fondos por $2,000 a XYZ Manufacturing Company. La empleada del MSB no encuentra ninguna razón comercial lícita por la cual 3 clientes, aparentemente no relacionados entre sí, podrían enviar transferencias de fondos por el mismo monto
al mismo destinatario en un periodo de tiempo tan breve y los datos disponibles no brindan ninguna explicación. La empleada del MSB debe informar sus sospechas a su supervisor. Si el supervisor y la empresa sospechan que estos clientes están trabajando juntos para estructurar sus transacciones a fin de evadir el requerimiento de registro de $3,000 y, dado que la transacción involucra $2,000 o más, el MSB debe presentar un informe de actividad sospechosa. Veamos un último ejemplo. Usted debe decidir si es sospechoso y si, por lo tanto, debe ser informado. Una empleada del MSB advierte que recientemente el dueño de un restaurante ubicado frente al negocio ha estado entrando de 3 a 4 veces por semana, aproximadamente a las 3 de la tarde, con $2,500 en efectivo para comprar una orden de pago. La empleada del MSB cree que no es un comportamiento común ni típico para este cliente y no cree que el restaurante facture tanto dinero por semana. Sospecha que el dueño del restaurante puede estar estructurando dinero obtenido ilegalmente. ¿Qué debe hacer? Debe informar sus sospechas a su supervisor y éste y la empresa deben determinar si esta actividad es sospechosa y debe presentarse un SAR. Cuando el dueño del restaurante entra otra vez al MSB, el supervisor le pregunta cómo le va con su negocio. El dueño explica que recientemente los autobuses charter comenzaron a parar en el restaurante para almorzar todos los días y que desea convertir las grandes cantidades de efectivo que está ganando en órdenes de pago varias veces durante la semana hasta que sea posible hacer un depósito bancario. El dueño del restaurante ha dado una explicación razonable para justificar el origen del dinero y por qué lleva a cabo transacciones por montos apenas inferiores a los de los requerimientos de registro de la ley BCA. Las respuestas del MSB a estas preguntas determinarán si se requiere o no presentar un SAR. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podría lavarse dinero. Con estos ejemplos no se intenta representar todas las situaciones hipotéticas con las que usted se podría encontrar. Para informar una actividad sospechosa, puede descargar de Internet el formulario SAR-MSB en www.msb.gov o recibir una copia llamando al Centro de Distribución de Formularios del IRS, IRS Forms Distribution Center, al 1-800-829-3676. Asegúrese de completar el formulario de SAR después que el cliente se haya ido, suministrando la mayor cantidad de información posible, especialmente en la sección narrativa. Conserve una copia del SAR y de todos los documentos de respaldo, como copias de los instrumentos y recibos, durante 5 años a partir de la fecha de presentación del informe. No envíe por correo la documentación de respaldo junto con el formulario de SAR. Envíe por correo el SAR completo a Detroit Computing Center, atención SAR-MSB, P.O. Box 33117, Detroit, Michigan, 48232-5980. Si tiene preguntas sobre la información de actividades sospechosas o sobre otros requerimientos de la ley BSA, no dude en llamar a la línea de ayuda de FinCEN al 1-800-949-2732. Recuerde, el lavado de dinero es un delito que encubre otros delitos y permite a los delincuentes obtener ganancias de sus actividades delictivas. Usted puede ayudar a combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros conociendo y cumpliendo con los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario. Antes de concluir esta sesión, repasemos lo que hemos aprendido hoy. A ciertos MSB se les exige que se registren ante FinCEN, informen a FinCEN de actividades sospechosas. Se exige a todos los MSB que tengan programas de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero.
Usted debe informar de actividades sospechosas a FinCEN usando un formulario SAR-MSB, el cual debe presentarse si una transacción o conjunto de transacciones es sospechoso y involucra $2,000 o más, $5,000 o más si es identificada por los emisores al revisar registros de operaciones. Guarde una copia del formulario SAR-MSB durante 5 años a partir de la fecha de presentación del informe. Informe transacciones en efectivo por más de $10,000 hechas por la misma persona en un día a FinCEN usando un CTR. Guarde una copia del CTR durante 5 años a partir de la fecha de presentación del informe. Registre la compra de órdenes de pago y cheques de viajero de $3,000 a $10,000 inclusive. Guarde esos registros durante 5 años. Registre toda transferencia de fondos de $3,000 o más. Guarde esos registros durante 5 años. Registre los cambios de divisas de más de $1,000. Guarde esos registros durante 5 años. Esté alerta. Recuerde, nosotros podemos ayudar a que nuestras calles y comunidades sean lugares más seguros donde trabajar y vivir. Para solicitar materiales gratuitos, tales como las guías de referencia rápida que resumen la información presentada en este video, por favor visite la página www.msb.gov.